Mi nombre es Sonia Rangel, soy estudiante del tercer año de Derecho de la Ilustre Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora, mejor conocido como la UNIYES. En esta oportunidad, en el módulo 1 de Derecho Probatorio, se le va a desarrollar unos contenidos en el cual iniciaré con las referencias históricas del derecho probatorio. El derecho probatorio surgió desde tiempos antiguos, donde el análisis interpretativo surgía fundamentalmente en bases poco acreditadas, donde el análisis partía del juicio de valor que realizaba el juez. En el antiguo derecho romano y en el griego, en el proceso civil como el penal eran orales y las partes tenían la carga de producir la prueba. Los medios principales de prueba fueron los testimonios, los documentos y el juramento. En cuanto a la prueba documental, gozó de especial consideración, particularmente en materia mercantil. En esta etapa histórica, el que afirmaba en su beneficio la existencia de un derecho o de un hecho era quien estaba obligado a suministrar la prueba. Así pues, el demandante debía justificar su pretensión. Si no lo conseguía el demandado, era absuelto. Por su parte, el demandado no tenía que hacer pruebas directas. Su papel se limitaba a combatir las suministradas por el demandante. Pero si se oponía, una excepción de la demanda debía a su vez probar los hechos en que se apoyaba este modo de defensa. En cuanto a la excepción, desempeñaba el papel del demandante. Seguidamente hablaremos de las acepciones de la palabra de la prueba. La palabra de la prueba tiene tres acepciones en el campo de derecho. Inicialmente podemos decir que alude a la demostración de la verdad de un hecho, de su existencia o inexistencia. Es el establecimiento por los medios legales de la exactitud de un hecho que sirve de fundamento o un derecho que se reclama. También dentro de estas secciones tenemos que se refiere a los medios de prueba, o sea, los medios de convicción considerados en sí mismos. Se habla de la prueba para referirse al hecho mismo de su producción, a las circunstancias de hacerlas valer ante los tribunales. En este sentido, por ejemplo, se dice que la prueba incumbe al actor o al demandado. Refiriéndonos al concepto y características del derecho probatorio, podemos decir que el derecho probatorio es una rama del derecho que se ocupa del estudio del conjunto de normas de carácter objetivo que define la prueba como instrumento de verificación en su forma y requisitos para ser empleada en los procesos judiciales. Desde el punto de vista objetivo, el derecho probatorio estudia el conjunto de normas de carácter procesal para el empleo, utilización, validez y eficacia de la prueba en el proceso. Dentro de las características del derecho probatorio, debemos destacar que regula la producción, incorporación, la admisión, los trámites de práctica, la evaluación, igual que la función de esas normas con respecto a la prueba. En un acto jurídico efectuado con pleno conocimiento de causa, eso son parte de las características revelantes, que es un acto jurídico efectuado con pleno conocimiento de causa, es un acto de tinte procesal, aunque a veces el testimonio es usado en cuestiones no contenciosas o controvertidas. Y también dentro de esas características se destaca que es una prueba histórico-personal, indirecta o representativa. Es una narración de hechos de los cuales se tiene conocimiento por haberlos percibido. Con respecto a la naturaleza jurídica de la prueba, esta disciplina encaja dentro del derecho procesal. Utiliza normas del derecho material, representados en el Código Civil, tiene naturaleza formal. El derecho probatorio en sentido general es la disciplina jurídica que estudia las distintas normas reguladoras de la prueba en el proceso, en cuanto a su práctica o producción, su fijación, sus características, naturaleza y procedimiento, así como su examen o evaluación, importancia y finalidad de la prueba. Podemos destacar que la importancia y la finalidad de la prueba está determinada por la actividad procesal de las partes, que dentro del conjunto de principios y consideraciones de orden legal permitirá su acceso a control para definitivamente permitir comprobar al órgano judicial la veracidad sobre los hechos en aplicación del derecho. Con respecto a las fuentes de la prueba,
podemos decir que son elementos que existen en la realidad. Destacan Carneluti y Berhan que consideran como las fuentes de la prueba los hechos percibidos por el juez y que le sirven para la deducción del hecho que se va a probar. Estas pueden consistir en hechos representativos o simplemente expresivos de sí mismos, entendiendo por tales con respecto a las cosas o a los objetos, los acontecimientos físicos, naturales, las conductas y relaciones humanas y aún las personas físicas o naturales. Con respecto al principio de legalidad de la prueba, como sexto punto, pues se define que la prueba debe ser admisible en derecho, es decir, que el proceso de que se trata debe admitir la utilización del medio probatorio como elemento verificador de los hechos. El artículo 26 del Código Procesal Penal consagra el principio general de legalidad de la prueba. Tal código dispone en este artículo dos aspectos cardinales para que el elemento de la prueba tenga valor probatorio y por tanto pueda servir de fundamento a una decisión judicial. Los mismos serán obtenidos conforme a los principios y normas legales y serán incorporados al proceso conforme a los principios y normas legales. Con respecto a los principios generales de la prueba judicial, podemos destacar que el principio de libertad de prueba se encuentran todos los medios de prueba que son admisibles, se puede probar con los medios de prueba típicos y también con aquellos que han sido contemplados en la ley, atípicos, o sea, no normales, siempre y cuando no recargue la ilicitud. Cuando hablamos de ilicitud quiere decir que sean dentro de los parámetros ilegales. Seguidamente hablamos del principio de pertinencia, donde debe existir relación entre el hecho y las circunstancias que se quiere acreditar con el elemento de prueba que se pretende utilizar. Con respecto al principio de cundencia y utilidad, se refiere a la relevancia que tienen los hechos probados, si estos van a ser útiles para resolver el caso en particular. Con respecto al principio de legitimidad, están prohibidos aquellos medios de prueba que van contra la dignidad o la integridad de las personas, o que se hubiera contenido por medios ilícitos o que violenten de alguna manera los derechos de alguna de las partes. En ellos existen unas limitaciones con respecto a los principios de libertad de prueba, donde se destaca la ilicitud de la obtención de la fuente de prueba, la idoneidad de pertenencia de los medios de prueba, la utilidad de la prueba y las reglas legales de prueba obligatoria y las prohibiciones de prueba. Con respecto al último punto, para cerrar, que hablamos sobre los sujetos, órganos y objetos de la prueba, podemos destacar que los sujetos de la prueba se entienden como las personas que desempeñan algunas de las actividades procesales probatorias, esto es el juez y las partes principales y secundarias del proceso. Cuando nos referimos a los órganos de prueba, se destaca que son las personas que se limitan a colaborar con el juez en la actividad probatoria. Por lo tanto, los órganos de prueba son generalmente los terceros no intervinientes y las partes solo cuando son autoras del medio de prueba, confesión o documento. Nunca, en este caso, es el juez. Recordemos que cuando hablamos del sujeto de la prueba sí nos referimos al juez. Con respecto a los órganos de prueba, no. En referente al objeto de la prueba, es todo aquello que puede ser probado, es decir, solo el cual puede o no debe recaer la prueba. Esto lo constituye en general los hechos, es decir, todo aquello que puede ser percibido por los sentidos. Gracias.